Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Yo creo que ya estamos en horario como para no demorarnos mucho, ¿no? Para luego tener un minutito de preguntas y de intercambio, ¿no? Bueno, primero voy a presentarla a la licenciada Magíster Verónica Rizopatrón. Verónica es licenciada en nutrición, magíster en diseño y gestión de políticas y programas sociales. Fue directora de la licenciatura en nutrición y secretaria académica de la Facultad de Ciencias de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, donde nos pudimos conocer, ¿sí? Entre sus cargos más recientes fue coordinadora nacional del Programa de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad del Ministerio de Salud de la Nación, uno de los programas más importantes que tuvo o que tiene el ministerio y que ha llevado a cabo, bueno, lo que hoy es la ley, ¿no? Es ley. Es docente de la Cátedra de Nutrición Pública en Salud Pública en la UBA y actualmente se desempeña como oficial de Nutrición y Salud para UNICEF Argentina. Bueno, Vero, acá estás, Bueno, te damos la ¿cómo estás? bienvenida y Gracias, bueno, gracias por te la queremos invitación. exprimir. La próxima me voy a Mar del Plata. La próxima no, Bueno, no las veo acá desde la pantallita de mi casa en Buenos Aires. Me voy al mar. sí, ¿Cómo sí, están? sí, Buenas sí. tardes. Eh, está buenísimo porque somos acá veo 34 personas y es Ujú. un re lindo número también para intercambiar, porque no somos ni tan pocas ni tan muchas, entonces aprovechemos más allá de la disertación, está bueno que haya un espacio de preguntas y de intercambio, estoy acá para lo que necesiten. Voy a ver si me sale el tema de... Gracias, Lisandra, por la invitación a FASTA. Ujú, Esperá que viene la parte tecnológica, a ver si me sale, ujú. y arrancamos. En principio, debería empezar a verse, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. Ahí Esperaba, se ve, por ¿eh? supuesto, La se fue. tenés que... Sí. Ahí, esperá que tengo que ponerlo. A mí me cuesta un poco esto. Eh, a Ahí todos. estamos, ¿verdad? Sí, ahí está Wow, bien. qué maravilla. Bueno, esperen que Perfecto. voy a correr un poco todo esto porque si no, no veo. Y listo. Y ahí estamos. Vale. Bueno, como dijo Lisandra, bueno, ya me presentó, mi nombre es Verónica, para quienes no me conocen. Hace muy poquito que trabajo en UNICEF y les cuento, creo que acá debe haber muchas futuras colegas y colegas que hasta hace poquito no había una licenciada en nutrición en UNICEF, así que yo estoy súper contenta de haber entrado y empezar como a recorrer camino en una organización internacional y poder empezar a trabajar más profundamente temas que ya se venían trabajando, por supuesto, pero está bueno siempre como licenciada en nutrición que nos convoquen en diferentes ámbitos. Así que bueno, hoy me dijeron que hable de etiquetado y de publicidad y de qué pasa con la promoción engañosa que provoca un etiquetado que no se entiende y una publicidad justamente que es engañosa, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Me gustaría hacer una pequeñísima introducción, porque seguro hay personas que no conocen cómo trabaja UNICEF en Argentina antes de meternos en tema. Contarles que UNICEF eh, tiene un programa de cooperación que en realidad es de 5 años, por la pandemia iban a haber 4 años, 2021-2025, este programa de cooperación a nivel país, que obviamente tiene que ver con un plan más global a nivel internacional, y después cada país va haciendo su programa de cooperación, particularmente con los gobiernos y también con organizaciones de la sociedad civil, pero en realidad lo que se hace es apoyar a los gobiernos. Tiene objetivos globales que no tienen que ver solamente con nutrición. eh, UNICEF se encarga de múltiples objetivos, siempre apoya a los gobiernos. Hay como 5 objetivos muy generales. Uno tiene que ver con la disminución de la pobreza multidimensional, y ahí hay personas del área de protección social e inclusión
que están trabajando más en lo económico y en los programas de protección social justamente para ello. Está el objetivo más de salud, que está enfocado más que nada en la primera infancia, en niños y niñas de 0 a 6 años, y ahí trabajo yo, en donde lo que se pretende es que haya mejores condiciones y mejores políticas integrales. Ahora me viene un poquito ahí, antes de empezar con lo mío particularmente. Después hay un objetivo que tiene que ver con adolescencias, y si bien por supuesto que la nutrición es también súper importante en adolescencias, lo que se vio es que en este momento los problemas priorizados en adolescentes tienen que ver, por un lado, con las violencias, por otro lado, con su salud sexual y reproductiva, y por otro lado, con la terminación de la escuela secundaria, justamente porque lo que se vio, y eso está absolutamente medido, que con la pandemia hay muchos chicos y chicas que no están terminando la escuela. Entonces lo que hacemos en el plan de cooperación justamente tiene que ver con priorizar algunos problemas, y por eso nutrición, si bien voy a hablar de etiquetado y transversaliza a todas las edades, está un poco más enfocado en la primera infancia, pero por una cuestión de que hay que priorizar y empezar por algún lado a trabajar. Después también trabajamos en lo que es entornos libres de violencia. Esto es un objetivo, más allá de que se nos fije en la adolescencia, es un objetivo muy importante, porque saben que lamentablemente estamos viviendo en un entorno cada vez más violento, y eso afecta muchísimo a las y los adolescentes. Pensemos en el bullying, pensemos en las redes y pensemos en todo lo que afecta a las adolescencias hoy en día en este país y en este mundo en el que vivimos. Y por último, el último objetivo tiene que ver con una sociedad más comprometida, una sociedad que de alguna manera, me sale se meta, valga el término coloquial, y reconozca los derechos de niños, niñas y adolescentes como pares, como personas pares, obviamente más vulnerables, pero que tienen derechos particulares y tienen que ser respetados, y para eso necesitamos una sociedad comprometida. Dicho todo esto, y empezando a meternos un poco más en lo nuestro, acá me centro en lo que es salud. Yo trabajo en el área de salud, y en el área de salud hay 4 grandes objetivos, uno de los cuales tiene que ver con nutrición, es mejorar las políticas de desarrollo, mejorar los servicios para la primera infancia. Hablamos de servicios de salud, servicios de educación, servicios de protección social, que realmente estén enfocados en la primera infancia. Mejorar la nutrición de niños y niñas de 0 a 6 años, y esto es lo que vamos a desarrollar, sobre todo la parte de etiquetado y publicidad, y las capacidades de las familias y las habilidades y recursos justamente para criar a sus hijas e hijos, obviamente con más información. Bien. Y ustedes saben, y si no saben les cuento, que UNICEF puso una agenda ya hace varios años, el tema de la nutrición, obviamente de acuerdo al país en el que trabaja, pone más énfasis en la malnutrición por déficit o en la malnutrición por exceso, en el caso de la Argentina, por los números que todos conocemos, ahora igualmente vamos a repasar algún número. Hay bastante énfasis en el sobrepeso y la obesidad infantil. Y les muestro estas tapitas porque tal vez no son tan conocidas, hay mucha bibliografía de UNICEF, lamentablemente que está solamente en inglés, pero hay también bastante bibliografía en castellano, y si entran en la página de UNICEF van a encontrar muchas de estas bibliografías. Al final igualmente también van a tener mi mail y me las pueden pedir, porque en realidad tal vez como material para la facultad, para las cátedras y demás, es interesante, y algunos de estos no son tan conocidos. Ahí se me fue, esperen que vuelvo. Ahí está. Bueno, y pasando y empezando por el tema que me convoca, que tiene que ver con nutrición, contarles que en Argentina nosotros tenemos, en realidad son 4, pero puse 3 por una cuestión más pedagógica, porque hay 2 que están como muy interrelacionadas, 3 líneas muy priorizadas, y que cuando me invitó Lisandra, sin saber todo esto, digo, bueno, esto es para mí, porque en realidad tengo mucho para decir desde UNICEF con respecto a justamente tanto etiquetado como publicidad. Uno tiene que ver con la mejora de la regulación del Código Internacional de Sucedáneos de Lactancia Materna. Si quieren un ratito
repasamos qué es todo esto, pero entiendo que en la facu lo vieron, qué es el código y de qué manera funciona. Ahora en un ratito vamos a desarrollar esto, pero sabemos que hay cuestiones que hay que mejorar, no del código en sí, sino de la aplicación del código en cada país. Es algo que mucho no se habla y tiene que ver con esto de publicidad engañosa, porque uno habla de publicidad engañosa y enseguida piensa en el etiquetado y en otro tipo de publicidad. Pero hay un montón de publicidad que tal vez se hace a través de sucedáneos, a través de lactancia, que también es necesario afrontar y necesario trabajar. Ese es un gran objetivo. Otro objetivo tiene que ver con esto de los entornos que venimos trabajando y venimos escuchando. Seguramente todo el mundo ya sabe lo que es un entorno alimentario y de qué manera lo hacemos más saludable, porque sabemos que los entornos de alguna manera influyen en la manera en que comemos, nos movemos, o sea, hacemos actividad física y muchas otras cuestiones. Esta mejora en los entornos, lo que les decía antes, tiene foco más que nada en la prevención de la obesidad infantil como factor de riesgo de las enfermedades no transmisibles que lamentablemente son cada vez más prevalentes a edades más tempranas. Entonces, hay que hacer algo por estos entornos alimentarios. Y por último, que no voy a meter tanto porque en realidad por el foco de la charla, es la mejora en los sistemas de monitoreo. Muchas veces sabemos que los niños y niñas, por ejemplo, tienen obesidad, pero ¿de qué manera monitoreamos esa marcha y monitoreamos las políticas que se realizan justamente para saber cómo marcha lo que estamos haciendo? Y otro tema que en algún momento hay que resolver es que hay muy pocos datos, o por lo menos no son tan conocidos, en realidad datos hay, pero hay que hacerlos conocer a nivel provincial, a nivel local. Entonces, eso es un tema sumado a que están faltando en el país datos de anemia. Tenemos datos de valoración antropométrica eh, bastante frecuentes y en realidad nosotros también hacemos una encuesta que se llama MIX, que también la pueden buscar, que tiene datos antropométricos, pero hay muy pocos datos de anemia. Entonces ahí hay una cuestión y un desafío pendiente que tenemos que resolver. Bien, y yo les mencionaba que en Argentina se hace particularmente foco en el sobrepeso y la obesidad, y esto no es casual, me imagino que ustedes lo saben, pero lo recordamos, Argentina es el país de la región que mayores tasas de obesidad tienen. Esto es increíble. Eh, y bueno, nada, es algo que hay que trabajar ahí para no sé si lo ven, el azul más oscuro es la desnutrición crónica, es decir, el retraso crónico de crecimiento. Fíjense, imaginen, vean Guatemala, que tiene un retraso crónico de crecimiento muy relevante. Fíjense en general los países de Centroamérica con respecto a los países de Sudamérica. ¿Tenemos problemas de desnutrición crónica? Por supuesto que sí, pero no son tan relevantes como el sobrepeso y la obesidad. Fíjense qué pasa con sobrepeso y obesidad. Según esta estimación que es del Banco Mundial, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, tenemos un 12,9% de sobrepeso más obesidad en niños y niñas menores de 5 años, y fíjense el resto de la región, estamos con los valores más altos de la región, seguidos casi por Paraguay y algún otro, pero la verdad es que es alarmante. Y fíjense que el promedio, estamos casi al doble del promedio. El promedio de América Latina y el Caribe es 7,5, y nosotros estamos en 12,9. Y por la ENIS, repasemos la ENIS, era un 13,6, es su respuesta. Pero estamos muy altos y hay que hacer algo con respecto a eso. Y ustedes saben también que la lactancia materna es uno de los, les diría, la primera acción preventiva justamente para la obesidad, ya sea la obesidad o el peso de la mamá que tuvo ese bebé, pero también para la obesidad futura de ese niño o esa niña. Con lactancia materna exclusiva ya tenemos una acción preventiva fundamental. Pero ¿qué pasa en la Argentina? Y esto se ve no solamente en la Argentina,
sino que también les cuento que se ve en muchas partes del mundo. En general, cuando nacen los bebés en Argentina estamos hablando de un 97%, o sea, es un montón, de bebés que empiezan a amamantar. O sea, en general los bebés nacen y empiezan a ser amamantados. Ahí no está el problema. El problema está que si nosotros chequeamos esto a los 6 meses, o sea, ¿qué pasa con esa lactancia materna exclusiva? Nos encontramos con un 43%, o sea, fíjense como del 97%, nos vamos a menos de la mitad de esos bebés con todo lo que implica, y acá salgo de la obesidad y me meto en lo que tiene que ver con anticuerpos, o sea, toda la cuestión, aparte pensemos en la cuestión medioambiental, la cuestión económica, la cuestión del sistema alimentario en sí, la implicancia que tiene hablar de lactancia materna. Sin embargo, en Argentina los bebés se alimentan con lactancia materna exclusiva en un 43%. Esto es, estoy hablando de dos encuestas, la encuesta nacional de nutrición y salud, que tienen algunos datos, y además está la ENALAC, que es la encuesta de lactancia, que también da valores similares. Entonces, hay que hacer algo al respecto. Entonces, empezando a investigar, esto ya vamos a empezar con UNICEF Global, o sea, son investigaciones que no se hacen solamente en Argentina, sino que se hacen en todo el mundo, y no solamente UNICEF, sino también la Organización Mundial de la Salud, lo que hace es vigilar el cumplimiento, no el cumplimiento, sino de qué manera se internaliza o se implementa este Código Internacional de Sucedáneos de Lactancia en el país. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero vamos muy rápidamente a decir qué es el Código Internacional de Sucedáneos. Es un código, como bien lo dice el término, que se utiliza a nivel mundial, que fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud allá por el 81. Y fue aprobado, ¿por qué? Porque en realidad en esa época, allá por los 70, les diría, sí, los 70, estaba aumentando la mortalidad infantil en el mundo y se había comprobado que esto, uno de los factores por los cuales la mortalidad infantil estaba aumentando tenía que ver con una baja en la lactancia. ¿Y por qué se daba la baja en la lactancia? Por un aumento en el consumo de sucedáneos de lactancia materna. De hecho, en ese momento, estamos hablando de los años 70, hace bastante tiempo, No, ya hace 50 años, era muy común que las no dar la pediatras. teta. Claro, de hecho, a ver, yo soy del 71, yo soy una persona no amamantada y en general, como los pediatras no daban en ese momento, ¿por qué? Porque era como esto de la mujer trabajadora, las mujeres empezaban a trabajar, era como una forma de libertad, esto de tenemos esta libertad de poder utilizar de alguna manera la tecnología y los sucedáneos, y no se daba tanto la teta. Bueno, esto produjo un aumento en las muertes, y frente a esto, lo que se hizo fue empezar a trabajar con este código que les menciono, que es el Código Internacional de Sucedáneos de Lactancia Materna, que está aprobado desde ese año, desde el 81, como les decía, y después tuvo como numerosas, no enmiendas, sino artículos que se van sumando y demás. Si no lo conocen, por supuesto los invito a googlearlo, está en todos lados, pero tiene que ver con justamente proteger contra la comercialización y el marketing, sobre todo, agresivo, y por eso traigo este tema a esta charla, porque estamos hablando de qué manera se comercializa y de qué manera se hace propaganda con respecto a los sucedáneos de lactancia. Ahora bien, sabiendo esto, si ustedes ven ese planiferio que tienen ahí, lo que ven está, perdonen, pero es esto que les digo, que hay cosas que no tengo en castellano, porque UNICEF las tiene solamente en inglés. Fíjense que se mide en el mundo de qué manera, esto lo hace la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el IPFAM, que es una institución que se dedica a lactancia materna, y se ve de qué manera se implementa el código en cada país. Fíjense que lamentablemente estamos en rosita claro, no estamos en rosita oscuro. El fucsia son aquellos países que están sustancialmente alineados al código. A ver, estamos hablando
creo que de 185 países, una cosa así, no me acuerdo exactamente el número, pero más de 150. De esos países donde se mide la utilización del código, hay solamente menos de 40, 35, 38 países que tienen una ley en el país, que de alguna manera haga que se aplique del todo el código. No pasa esto con Argentina. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene Argentina y qué es lo que no tiene. Y por eso Argentina está en la clasificación que dice hay algunas provisiones, algunas cuestiones incluidas del código, pero no es que no hay nada. No hay medidas legales contra el código, fíjense Estados Unidos que no tiene nada. Pero en Argentina hay algunas cuestiones, pero son poquitas, y eso hace que nos encontremos con datos y otras cosas, por supuesto, no vamos a atribuirle todo al marketing, vamos a ver que hay otras cuestiones que se pueden hacer para mejorar esta lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y no les estoy mencionando qué pasa hasta los 2 años, porque acuérdense que la lactancia en realidad hay que extenderla, y eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, qué pasa también con ese dato. Bueno, resulta que en Argentina hay medidas legales locales, o sea, tenemos un alcance en el Código Alimentario Argentino que dice que los sucedáneos van hasta tal edad, eso está en el Código Alimentario Argentino. Hay un sistema de monitoreo que dice que en realidad los sucedáneos tienen que tener tal etiqueta, se tienen que presentar de tal manera, y ese monitoreo está explicitado en el Código Alimentario Argentino, y hay normas de etiquetado, no estamos hablando de etiquetado frontal, estamos hablando de etiquetado general que le ponemos al sucedáneo para que sea correcto, y eso está muy bien explicado en el Código Alimentario Argentino. Y por eso, fíjense qué significa 12 de 20, 8 de 10, 13 de 15, en realidad, por supuesto, el número de la derecha es como el mayor puntaje que podría tener, como una escala. Es muy interesante este documento porque es la escala de donde sale toda la información, y fíjense que ahí más o menos estamos. El gran problema nuestro, y acá venimos con la promoción, y por eso la charla, y por eso la publicidad, es que si bien lo dice el código, no tenemos leyes, no tenemos normativas que se aplican, y sobre todo no tenemos sanciones en relación a entrega de materiales informativos, promoción a la comunidad, promoción en establecimientos de salud y promoción al equipo de salud. Y si bien no es que se hace un montón, en realidad, si comparamos con antes, se hace mucho menos. O sea, en general lo encontramos en un hospital un visitadora médica que esté repartiendo muestras gratis. En general no se ve. Pero el problema es que no hay un sistema de sanciones. Entonces, si alguien lo hiciera, no tenemos de qué manera poner la multa para que se deje de hacer. Y eso es un problema en Argentina. Hay un estudio muy interesante, que esperemos que este año podamos, no sé si replicarlo, estamos viendo qué tipo de estudio, les cuento que UNICEF va a hacer un estudio con respecto a este tema. En este momento no está, pero les puedo compartir un informe que se hizo en 8 países del mundo muy diferentes. Hay muchos países de África, varios países de Asia, de América Latina tenemos a México, de Europa tenemos a Reino Unido. Y lo que hace este informe, que es muy interesante, es exponer las estrategias de marketing que se dan en la industria de sucedáneos en lactancia. Lo que se hicieron fueron entrevistas en profundidad y grupos focales, no solamente a mujeres que amamantaban, sino también a profesionales de la salud. Y algunas de las cosas que se vieron, algunas de las cuestiones y de los resultados de este estudio, tuvo que ver con que más de la mitad de las mujeres, el 51%, informaron haber visto o escuchado algún mensaje que tuviera que ver con leches de fórmula. Fíjense el cuadrito de abajo, obviamente va a variar de acuerdo al país, pero estamos hablando de haber visto o escuchado mensajes en el cable, en la televisión, en YouTube. De repente nos encontramos, el otro día hablaba con una colega y me decía, sí, me encuentro con una promoción de un sucedáneo, no es un sucedáneo, algo para, vieron las fórmulas para 3, pero resulta que la foto de promoción
es de un bebé de 6 meses. Entonces, ¿eso qué es? Es como una publicidad absolutamente engañosa y que está violando el Código Internacional de Sociedades de Lactancia Materna, y esto se ve. Esto me lo decía de Instagram, que no me acuerdo si de YouTube o de Instagram. Televisión, supermercado, o sea, piensen en fotos de bebés. Ustedes piensen en que a veces promocionan productos para más grandes, pero las fotos de bebés, y piensen en también los biberones que se ven por ahí, que no se deberían ver. Nosotros tenemos una tesis, Sí, Vero, sí. que tiene que ver con esas fotos o esas propagandas en consultorios de pediatras. Vos fíjate, tenemos, no te escuché la primera palabra, tenemos una, ¿qué dijiste? Una Tesis, tesis de grado. Sí, que re tiene que ver con interesante. eso, sí. Después pásamela, Es de hace unos años, no pero importa, sí. Sí, sí, sí. que tiene vigencia. Por eso es una Claro, sí, violación sí, sí. clara al código de sucedáneos. Entonces, tal vez, el pediatra o la pediatra no es como antes, que tal vez directamente antes te daba una muestra sin ningún tipo de problema, pero si tenemos una Sí, foto, ahora. es un tipo de publicidad. Entonces, esto hay que decirlo y esto hay que trabajar para que no suceda. Una de las prácticas más, ya que lo menciona Lisandra, una de las prácticas que se vio, más allá de esto que yo estoy mencionando, que son canales masivos de comunicación, una de las prácticas que se vio que se realizan con más frecuencia para influir en la capacitación, en la información, es las recomendaciones que hacen los trabajadores de la salud. Entonces hay que ver qué tipo de recomendaciones hacen los pediatras sobre todo, y ahí cómo influimos nosotros como nutricionistas dentro del equipo de salud justamente por esto. Yo les cuento que estoy visitando varias provincias y más que nada las colegas me piden, por favor, capacitemos a los equipos de salud, es muy importante, y capacitemos más que nada en consejerías. No sé si saben que cambió hace muy poquito el programa materno-infantil que sale del Ministerio de Salud de Nación. Hasta hace muy poquito el programa materno-infantil lo que hacía era entrega de leche directamente a los centros de salud de todo el país, o sea, era transferencia de dinero para la compra de leche, pero en realidad era entrega de leche. Hoy en día esto se cambió y ahora directamente es transferencia de dinero que se da a través de la asignación universal por hijo, o sea, pasó de ser entrega de leche a asignación universal por hijo. Esto por un lado, pero además hay una compra que se hace para personas que no pueden y no quieren amamantar, entonces se les da la fórmula de inicio bajo prescripción médica. Esto podría ser un problema si el equipo de salud no está entrenado suficientemente y no está motivado, porque es la única leche que habría, salvo que la provincia compre. Yo estoy hablando a nivel nacional, hay provincias que tal vez siguen comprando leche, pero si la provincia decide que la única prestación que se va a dar es a través de la asignación universal por hijo, y lo único que sea es fórmula de inicio, ojo con que no estén prescribiendo de más. Entonces es muy importante hacer una buena concientización y una buena formación de consejeras, más allá de los equipos de salud de consejerías en diferentes lugares. Fíjense cómo va variando, esto es muy disímil entre países, la entrega gratuita de muestras en hospitales, afuera de los hospitales. Fíjense que en Reino Unido es altísimo, 20%, es un montón. No lo tengo medido en Argentina, pero prontamente lo vamos a tener. Dicho todo esto, ¿qué hacemos? Porque les estoy dando todos problemas. Ahora vamos a ver qué pasa con las soluciones o con las propuestas de solución y de qué manera podemos trabajar. En principio, algo no simple, pero algo que se puede hacer, es generar proyectos de ley que complementen al código. El código existe, hay que cumplirlo, pero es un código que no es, o sea, como les digo, en el Código Alimentario Argentino está una parte de ese código, no está todo. Entonces tiene que haber proyectos de ley, un proyecto de ley que contemple todo el código de sucedáneos, no solamente una parte. Entonces lo que hay que hacer es generar mucha conciencia y mucha abogacía en legisladoras, legisladores, justamente para que tomen el tema y se generen proyectos de ley. Ojalá que podamos hacerlo, vamos a empezar a trabajar en esto. Después
hay un tema súper controvertido que tiene que ver con las licencias. A ver, nos encontramos con lugares de trabajo donde muchas veces, en la mayoría de los casos, no hay un espacio amigo de la lactancia. En general, las mujeres nos sacamos leche en el baño, con alguien golpeándote la puerta porque hay 3 baños para 100 personas. Entonces te pones nerviosa, estás estresada, higiénicamente es un desastre, no tenés heladera para guardar. Entonces, acá dije 2 cosas que van juntas. Por un lado, generar mayores espacios amigos para la lactancia, y estoy hablando de hospitales, centros de salud, universidades, empresas públicas, privadas, digamos, lugares públicos, empresas privadas, que cada uno tenga un lugar para que esa madre, esa persona, se pueda sacar leche tranquilamente y conservarla. Más allá de eso, los tiempos de licencias parentales son muy cortos en Argentina, y están orientados solamente a la mujer. Lo que se propone, lo que propone UNICEF, es al menos 6 meses para quienes amamantan, y algunos días más que 3, como hay ahora, para ese papá o esa persona que acompaña la lactancia. Y esto tiene que ver con el último punto de el día de apoyo y responsabilidad compartida. Porque si en realidad nosotros pensamos que la mujer es quien tiene que amamantar, pero también se ocupa de la casa, pero también se ocupa de los hijos, pero también sale a trabajar, y también todo junto, y no va, por supuesto. Entonces, hablamos de responsabilidades compartidas y lactancias compartidas, más allá de dónde salga la leche o de qué teta se da. Tiene que ver con una tarea más compartida. Y esto que dije de continuar capacitando a equipos de salud. Así que fíjense todo lo que hay que hacer. Estoy en el ámbito universitario, entonces para la universidad me parece muy importante que estos temas se hablen profundamente. ¿Qué pasa con el código? ¿Qué pasa con el no cumplimiento del código? Y que se generen espacios amigos, porque seguramente hay muchas docentes y algunas estudiantes también que tienen que sacarse leche y bueno, tienen que tener dónde, tienen que tener Tenemos el espacio amigo. Esa, muy bien, espectacular. No lo sabía, ¿eh? Esto no está preparado. No, pero sí, lo tenemos. Bueno. Lo tuvimos que cambiar de lugar porque estaba en un lugar más accesible y tuvimos que cambiarlo ahora, pero está. Ya. Sí. Bueno, eso es muy bueno. Genial. Sí, tenemos el sillón, la heladerita, todo. Bien, es re importante. Bueno. Sí. Bueno, así que hasta acá llegué con la primera parte que tiene que ver con lactancia y código de sucedáneos, que hay un montón para hacer. Cualquier material que me quieran pedir, de vuelta a disposición, les puedo enviar porque les estuve como dando ejemplos de distintos estudios y demás, y tal vez no los conocen, así que quedo a disposición para pasarles lo que necesiten. Y vamos al entorno, ¿no? Y vamos a los comportamientos de las personas, que por supuesto tienen que ver con preferencias personales, y ya esto lo sabemos de memoria, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con sensaciones, sentimientos. Sabemos que el comer es un hecho social, esto lo recontra sabemos, y una come no solamente para alimentarse y para nutrirse, sino también para compartir, porque nos gusta y demás. Entonces, preferencias personales hay todo el tiempo. Ahora, también sabemos que el comportamiento está determinado según el entorno alimentario existente. Y cuando hablamos de entornos alimentarios nos referimos a un montón de factores, que ahora vamos a ver algunos, que influyen en la forma en que los chicos, las familias, comen. Y esto tiene que ver con el precio, con la disponibilidad, de vuelta con las preferencias, con tenerlo más o menos a mano. Entonces, de esta manera, más allá de, por supuesto, como nutricionistas todo el tiempo tenemos que trabajar en educación alimentaria, y esto hay que hacerlo en el ámbito privado, en cada consultorio, y también hay que hacerlo como en ámbitos públicos, y debería haber más educación alimentaria a nivel más general. Es muy importante trabajar sobre los entornos. Justamente los entornos saludables lo que hacen es permitir elegir opciones alimentarias más nutritivas.
Y esto no es que solamente las personas van a elegir porque es más saludable, porque esa es una mirada muy, muy pequeña, o sea, muy reducida. En realidad tiene que haber, o sea, uno elige opciones nutritivas porque puedo comprarlo con más facilidad, porque hay mayores ofertas, porque por el precio, por la información, por un montón de cuestiones. Y además, los entornos alimentarios no saludables lo que hacen, por el contrario, promueven elecciones no saludables, y acá entra muchísimo, y acá nos empezamos a meter en tema, el tema de la publicidad de vuelta, y acá nos metemos en publicidad de alimentos, las políticas de precios, el envasado de alimentos, el etiquetado frontal, y todo lo que nosotros podemos utilizar como política pública justamente para mejorar esos entornos. Acá me gustaría introducirles algunos conceptos, por si no los conocen. En realidad se está hablando hace varios años de ciudades, o sea, como un entorno, o sea, porque en realidad nosotros podemos tener diferentes tipos de entornos. Un hogar es un entorno, una escuela es un entorno, una universidad es un entorno, una ciudad también es un entorno. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos encontramos, sobre todo en las grandes ciudades, en lugares que se llaman desiertos alimentarios. El desierto justamente es un desierto donde vos lo que no haces es encontrar fácilmente alimentos saludables. Entonces vos vas caminando por una gran ciudad y te encontrás con un montón de kioscos por todos lados, con un montón de vendedores ambulantes que venden golosinas por otro lado, con farmacias que venden también golosinas por otro lado, pero resulta que si buscas una verdulería, una frutería, algún vendedor que venda frutas, es difícil de encontrar. Entonces, ahí estamos hablando de desierto alimentario y de qué manera tenemos que trabajar para mejorar esto. Y un pantano alimentario es también una zona o un vecindario donde en general hay más opciones para comer comida rápida que de obtener comida sana. O sea, un pantano es un poquito mejor que un desierto, digamos. Y entonces resulta que me encuentro con un montón de opciones de comida rápida, y no solamente las opciones, sino el precio. Y tengo muy pocas opciones para comer saludable. Pongo el ejemplo acá de un programa que existe en Brasil, que son los restaurantes sociales. No sé si se llaman sociales, pero son restaurantes para personas de bajos ingresos, pero personas, imagínense los estudiantes, los trabajadores que quieren comer sano en la calle. Y acá en Buenos Aires, si querés comer sano en la calle, tenés que pagar un dineral. Entonces, ¿de qué manera mejoramos eso? En Brasil se logró, hay menús populares como muy saludables y a buen precio. Entonces, eso es mejorar el pantano, desempantanarnos de alguna manera. Esto es lo que vemos hoy en día. Esperemos que con la ley de etiquetado pronto podamos mejorar, sobre todo esas niñas, no tanto los kioscos, porque los kioscos por supuesto van a seguir existiendo, pero con sellos, pero esas niñas que están, entiendo que están en una escuela, y que tienen, primero que tienen publicidad, y fíjense que está en la lista de publicidad, y tienen todo lo que tienen tiene que ver con productos no saludables. Justamente están en una escuela que es un desierto alimentario. Por lo menos eso es lo que muestra la foto. Bien, ahora, para trabajar en la mejora de la alimentación, de la calidad de la dieta de las personas, como les decía hace un ratito, hay que trabajar a nivel individual, con consumidores, y ahí tenemos un gran papel como educadores alimentarios, en las preferencias, en el tiempo, en qué cocinar, en conocimientos y demás. Pero fíjense que vamos a lograr algo, por supuesto, pero no vamos a lograr tanto como si trabajamos además con el entorno alimentario. Cuando hablamos de entorno alimentario, lo que les dije antes, para mejorar y hacerlo más saludable tenemos que trabajar en etiquetado, que es lo que se viene trabajando a través de la ley, que ahora nos vamos a meter, en la promoción de alimentos, y en la regulación. Cuando hablo de promoción, ahí hablo de promoción, se habla de promoción, publicidad y patrocinio. Estamos hablando del marketing de alimentos para regularlo. En el precio, que es algo que hay que
recontra trabajar en Argentina. En el acceso físico a los alimentos, esto tiene que ver con cuestiones más geográficas, y en la calidad nutricional, en la inocuidad de los alimentos y en el sabor, porque también tenemos que ofrecer o la industria tiene que ofrecer alimentos que sean palatables. Así que fíjense todo lo que hay por hacer. Y por supuesto, esto dentro de un marco de un sistema alimentario donde hay una determinada producción que seguramente hay que cambiar un montón de cosas, un sistema de abastecimiento, un sistema de almacenamiento, comercio y transporte que también hay que cambiar. Así que fíjense todo lo que hay que trabajar justamente para lograr una mejora sustancial, en la calidad de la dieta. Pero vamos a meternos, a ver si lo tengo acá, en publicidad, porque es lo que me pidieron. Yo hago el marco, pero ahí me meto en publicidad. ¿Y de qué manera la publicidad está de alguna manera influenciando en la compra de productos, sobre todo en las infancias? Esta seguramente ustedes la conocen, este dato tiene que ver con la ENIS, es un dato de 2019, en realidad el campo es de 2018, que habla que en familias de entre 2 y 12 años, el 21% de esos padres compró algún alimento porque los chicos se lo pidieron porque lo vieron en la publicidad. Esto pasa con los más chicos, de 2 a 12 años. Y fíjense que también pasa en adolescentes, lo de la derecha, el gráfico de la derecha, que también el 23% de adolescentes compró algún alimento o bebida en la última semana porque la ve en alguna publicidad. Y esto, en realidad, fíjense que sobre todo en los hogares de niños más pequeños no hay tanta diferencia en cuanto al nivel educativo. Pasan todos los niveles educativos, 21 a 22. En los adolescentes, los que tienen secundario incompleto y más, estoy hablando de los padres, ahí no de los adolescentes, es el nivel educativo de los padres, es un poco más prevalente los que tienen secundario incompleto y más. Y acá, cuando hablamos de publicidad y nos imaginamos de qué manera las publicidades de alguna manera permean en las infancias, hay muchas maneras, o sea, no sé qué se imaginan, seguramente ustedes lo han estudiado, hay un montón de formas de hacer publicidad, desde lo que vemos, los carteles que vemos en la calle, grandotes con una M por ahí, hasta la tele, hasta el cine, hasta las muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísima publicidad, promoción y patrocinio a través de eventos deportivos, por ejemplo, que hace falta regular. Pero hay algo que nos preocupa mucho como organismo internacional y tiene que ver con la exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en Argentina, sobre todo pensando en un periodo histórico que estamos viviendo, donde en realidad la exposición a lo digital es mayor que antes. Piensen que yo no les estaría hablando por una pantalla si no hubiera habido pandemia, seguramente hubiera viajado a Mar del Plata, porque no hubiéramos pensado en hacer un Zoom, no conocíamos el Zoom. Y esto también les pasa a los chicos, recién hablaba con Lisandra, ¿qué pasa con la universidad? Y bueno, sí, volvimos a la presencialidad, pero hay algunas que se siguen dando y todo el tiempo estamos buscando información por internet y las redes sobre todo son parte de nuestras vidas, sobre todo en los más chicos. Entonces lo que hizo UNICEF, y les quería mostrar este estudio que también se los puedo mandar, es justamente documentar el nivel de exposición en medios digitales que tienen niños, niñas y adolescentes al marketing, sobre todo de productos ultraprocesados. ¿Qué pasa con los productos ultraprocesados y la exposición o la publicidad que se hace de esos productos justamente para generar políticas públicas? Esto se hizo pre-ley, así que a través, o sea, de hecho, si ustedes leen la ley, leen los fundamentos de la ley, van a encontrar este estudio como uno de los fundamentos que se da por el cual es importante de alguna manera trabajar en la regulación de la publicidad y se menciona este estudio. Así que estuvo bueno, nada, poder haber servido como elemento para generar una política pública. Bueno, ¿qué
¿qué se hizo en este estudio? En principio, lo primero que se hizo es un mapeo, es decir, un diagnóstico de las marcas más activas y qué productos eran más activos para el público infantil y adolescente. Es decir, qué marcas publicitaban más y hacían más y con más asiduidad entre estos públicos. Entonces, ¿qué se hizo? Por un lado, se hizo entrevistas a informantes claves, y ahí, por supuesto, son fundamentales las agencias de publicidad, las agencias de marketing digital, las organizaciones que regulan la publicidad, que están todo el tiempo viendo esto, las organizaciones de la sociedad civil, que están todo el tiempo también chequeando, y los influencers, que reciben un montón de ofertas de hace esto, pone lo otro, promociona tal cosa. Entonces se hicieron entrevistas a informantes claves por un lado, y también se hizo una encuesta online a 500 adolescentes, acá solamente adolescentes, entre 3 y 24 años, con una adolescencia hasta 24 acá, en todo el país, para ver qué pasaba, qué es lo que veían y cuáles eran las marcas y los productos que se veían más en las redes sociales. Y además de verlos más, la segunda etapa, lo que se preguntó es, ¿cuál es el poder de comunicación? Porque si yo lo veo, pero en realidad a mí no me dice nada, o sea, no hay poder de comunicación en esa publicidad. Entonces ahí lo que se hizo es dimensionar el impacto a través de otras entrevistas de los alimentos y bebidas no saludables en la compra y en la elección. Entonces ahí se hizo un análisis de la comunicación online sobre 18 marcas y 3 plataformas, 3 perfiles de influencers en YouTube y posteos únicos por marca, que vieron que a veces salen los posteos únicos. Además, de vuelta se volvieron a entrevistar informantes claves, de vuelta volvemos a hablar de influencers, de todo lo que es expertos en tecnología digital. Se hizo una encuesta online a adolescentes y a padres de niños y niñas de 5 a 15 años. Y además se hizo un estudio cualitativo con entrevistas muy en profundidad, etnográficas, para ver de qué manera estos niños y niñas interactuaban, qué pensaban con respecto a la publicidad, y 6 foros de discusión en WhatsApp entre adolescentes. Así que se hicieron múltiples estrategias para encontrar los resultados que les voy a mostrar a continuación. Estoy mirando la hora. ¿Hasta qué hora tenemos, Lisandra? Porque yo estoy hablando. No, tenemos tiempo. Pusimos 2 horas, pero no, digamos, Yo lo que con llegues. 15, 20 más estoy. Pero en Perfecto, por realidad eso, sí, sí. No sé ni qué pensaba hora una es. hora y son y 23, recién miré y dije, Sí. upa, me estoy yendo. No, tranquila, tenemos tiempo, tenemos Y tiempo. no quiero cansar a nadie. Bueno, sigo. Fíjense, esto es algo que ya sabemos, no hace falta que yo se los diga, porque ya sabemos. Los chicos usan el celular desde recontra temprano. La edad de primer acceso a dispositivo de internet es cada vez menor. En Argentina, los chicos reciben el primer celular con acceso a internet en promedio a los 9 años, es recontra poquito, y 9 de cada 10 adolescentes acceden a internet a través del celular. Simplemente utilizan el celular para acceder a internet. Fíjense cuáles son las redes más usadas. Hablamos de entre niños, niñas y adolescentes. YouTube es el primero, sobre todo en adolescentes, WhatsApp, Netflix, Instagram, y ahí va bajando. Así que fíjense todas las redes y todas las que hay. Es más, hay algunas que yo no conozco, tuve que preguntarle a mis hijas porque dije, ¿qué es esto? Así que, bueno, hay algunas no tan conocidas. Los principales usos que se les dan a las redes son juegos en línea, sobre todo se ven adolescentes, la música, estamos hablando de YouTube, chatear, compartir con amigos, y ahí se va para abajo, mirar películas, mirar videos, compartir videos, fotos, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente navegar en redes, esto de mirar el Instagram, sino todo lo que se hace además y la cantidad de tiempo que hay en redes. Fíjense esto que grave es cuánto la exposición a las publicidades mientras navegan en las redes sociales. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entrevistados dicen estar muy con bastante frecuencia expuestos a
publicidad mientras navegan en las redes sociales. Esto se lee, fíjense, la columna de la izquierda es el total, y fíjense que los más chiquitos también, o sea, fíjense que es bastante similar, pero en adolescentes, fíjense cómo va aumentando el muy es el rojo más oscuro. Fíjense que el 43, o sea, casi la mitad de adolescentes entre 16 y 18 años dicen que están muy expuestos a publicidades mientras navegan en las redes sociales. Y fíjense cómo se va corriendo esa línea. Es muy importante verlo. Y cuando hablamos de publicidad, todavía ahí no me había metido en alimentos y bebidas, acá me meto en alimentos y bebidas. Uno de cada cuatro, el 28%, en realidad es un poco más de uno de cada cuatro, recuerda publicidades de alimentos y bebidas vistas online. Y fíjense, es un montón, o sea, se recuerdan de videojuegos, de otras cosas, de celulares, de ropa, pero fíjense la importancia del recuerdo de publicidades que tienen que ver con alimentos y bebidas, que por supuesto son ultraprocesados. Y además de eso, o sea, hay exposición, pero además la mitad reconoce haber pedido que compren un alimento específico porque lo vieron en la publicidad. Acuérdense lo que les comenté el de la ENIS hace un tiempito ya, y fíjense que acá se remarca en esto en redes sociales exactamente lo mismo. Y fíjense que es igual de acuerdo al género, masculino o femenino, de acuerdo al sexo es lo mismo, 49, 52 prácticamente no hay diferencia. Fíjense que esto todavía es peor entre los más pequeños. Entre los 5 y los 8 años, esto es el 66%. Fíjense cómo sube el número. Y en los adolescentes es un poco menos, tal vez porque o sea, no es que están pidiendo en la casa, sino que directamente lo compran, o no son tan influenciables como los más pequeños. Y se acuerdan que les dije que lo que más hacían los chicos era música, y fíjense que la música y la participación de algún influencer son los elementos que más llaman la atención de las publicidades en Internet, sobre todo la música con un 43%, y la participación de algún influencer, fíjense el poder de los influencers sobre estas elecciones que se hacen. Los posteos se hacen sobre todo en Facebook, Instagram y YouTube. Voy rápido porque no me quiero extender mucho más. Reitero, este estudio está publicado y todos los productos analizados mostraban productos que hoy en día, cuando se aplique la ley, tendrían sellos. Así que en realidad no deberían existir más, hay que ver cómo lo logramos. Bien, les quería mostrar como último de este producto algunos, ¿se acuerdan que les dije que se hicieron algunas entrevistas en profundidad a adolescentes? Y fíjense cómo los adolescentes tienen como noción y preocupación por la salud. Cuando vemos un producto no nos damos cuenta de si es sano o no. Hay que ver el paquete donde está la información. Estaría bueno que se adviertan cuáles son las consecuencias de consumirlos. Yo le diría a los fabricantes sobre las publicidades y productos que muestren más la realidad. Este es un adolescente entre 16 y 18 años y el otro es un poco más pequeño, entre 3 y 15, y dice, si pudiera cambiar algo, le diría a los fabricantes que tomen más en cuenta la salud de las personas. Súper interesante. Esto sale de los grupos focales. Y por último, llegamos a la ley, que les cuento rápidamente porque creo que es un tema más conocido. Me quería centrar más en publicidades, que tal vez es un tema un poquito menos conocido. Saben que se implementó, ojalá, se aprobó la ley en agosto del año pasado. La primera etapa se va a implementar en agosto de este año, y que tiene que ver con etiquetado frontal de advertencias, regulación de publicidad y mejoramiento de los entornos. Que acá tienen los 5 sellitos que puede tener un producto de acuerdo al sistema de perfiles de nutrientes OPS, y las leyendas precautorias, que son tan importantes en nuestras infancias para tener información, que aplica a productos ultraprocesados según la clasificación NOVA. Muy importante conocer la clasificación NOVA para saber qué productos van a estar alcanzados, que son aquellos productos que tienen agregado de azúcar, grasa o sal, que esto además se va a tener que aplicar en las escuelas y en las instituciones educativas de todo el país, donde por un lado no se va a poder vender y ofrecer productos con sellos, por un lado, pero además va a tener que haber inclusión de educación alimentaria.
y ahí hay un trabajo muy fuerte del Ministerio de Educación, de Nación y de las provincias, justamente para que cambien la currícula. No sé en qué tiempo se va a dar esto, pero hay que hacer hay que apoyar y hay que hacer que esto se cumpla. Y el etiquetado frontal como regulador de la publicidad, promoción y patrocinio, prohibiendo toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, pensemos en las redes sociales, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes, además de los famosos claims, las declaraciones nutricionales complementarias que destaquen alguna cuestión positiva y o nutritiva de los productos, fortificado con vitamina tal o alto en tal cuestión. Eso va a tener que salir si tenemos un sello, y va a estar prohibido todo lo que es dibujitos, entrega de productos, sorteos, dibujos animados, deportistas, etcétera. Así que ahí va a haber un cambio importante en el packaging que vamos a medir. Me fui. Acá es muy importante empoderar a la comunidad, hay que seguir haciendo campañas, estas son campañas que seguramente ustedes ya conocen, donde UNICEF intervino junto con otras organizaciones, campaña Ojos Cerrados. Hay que seguir empoderando a la comunidad desde todos los ámbitos posibles para que sepan que la ley existe, que la ley se tiene que implementar pronto. Ay, se me está yendo, parece que esto es más de la campaña. Y muy importante que se empiecen a pensar en cuestiones de monitoreo y evaluación. Nosotros en UNICEF justamente hoy estamos lanzando una convocatoria para estudiar algunos efectos en la post-implementación inmediata de la ley. Hay que ver de qué manera se cumple la norma en los envases, de qué manera se cumple el tema de las escuelas, la publicidad. ¿Qué pasa con las compras públicas? No dije demasiado con respecto a esto porque no tuve tiempo, pero lo que dice la ley tiene que ver con que las compras públicas a nivel nacional tienen que ser preferentemente alimentos sin sellos. ¿De qué manera se modifican los patrones de compras, de consumo? ¿Qué pasa con la reformulación? O sea, si en realidad se modifican y de qué manera se reformulan los productos, de qué manera responde la industria alimentaria a esta reformulación. ¿Y qué pasa con la opinión y el entendimiento de consumidoras y consumidores? Fíjense todo lo que hay para hacer, y acá es entre todos. Es una cuestión de múltiples derechos, no es solamente el derecho a la alimentación. Ustedes saben que los derechos están interrelacionados: derecho a la salud, a la educación, a la información, a la vida, a la no discriminación, al descanso, esparcimiento, juego. O sea, hay un montón de derechos que tienen que estar interrelacionados justamente para mejorar nuestras infancias. Les dejo acá mi mail, no tengo ningún problema que me escriban, que me pidan. A veces tardo en contestar porque tengo mucho trabajo, pero siempre hay pendiente para lo que necesitan. Muchas gracias y vamos a dejar de compartir. Terminé. Corriendo un poquito, pero terminé. Muy bien, muy bien. Bueno, si quieren, pueden abrir sus micrófonos y pueden preguntar lo que les parezca o alguna duda que tengan, porque tenemos un tiempito de preguntitas, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Florencia, ¿Qué tal? Florencia es docente de la casa y una fiel seguidora tuya. Nos conocemos. Sí, nos conocemos. Bueno, me encantó la charla. Obviamente también invitamos a los alumnos porque, bueno, es un tema que tratamos durante el año y, bueno, también está buena toda esta mirada extra. Y de todo lo que más me llamó la atención es la edad a la que empiezan a usar los teléfonos y cómo es una puerta de acceso a esto que, bueno, ya venimos en realidad hace años debatiendo, que es imposible ir contra lo que decíamos, la charlatanería, ¿no? Que, o sea, no hay nada desde el colegio, por lo menos de nutricionistas, desde la provincia de Buenos Aires, que podamos hacer para ir, digamos, o tener algún abanico de protección o algo contra esto. Entonces, bueno,
a ver, si se pudiera implementar de manera correcta esta ley, la verdad que estaría buenísimo ver, o sea, ese cambio, ¿no? Porque vamos a ver nada de publicidad de lo que vemos hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ahí hay como dos temas en uno. Por un lado, como nutricionista, yo entiendo que tal vez necesitamos alguna modificación en la ley, y ahí no me voy a meter tanto porque no estoy en este momento en colegios y asociaciones, pero sí hace falta regular un poco más el intrusismo. Eso es una realidad, eso va por un lado. Y complementario a algo más global, que sí tiene que ver de qué manera vamos a poder implementar esta ley. A mí particularmente me preocupa muchísimo el tema de redes sociales porque es global, o sea, no es una cuestión a nivel país. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera se implementan. Sé que se están trabajando en resoluciones complementarias que hacen falta desde la ANMAT, justamente para regulación de publicidad. Así que bueno, eso hace falta más trabajo para una buena regulación. Sí, sí, definitivamente. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, excelente la charla y me encantó el marco introductorio donde hace referencia a la lactancia materna, el código sucedáneo. Yo soy docente de alimentación de niño sano y, Qué bueno. y esta semana empezamos con lactancia materna, así que como anillo al dedo. Genial. Bueno, me alegro un montón. Veo que tenemos algunos alumnos conectados, así que fantástico, vamos a hacer uso de esto como para, bueno, sumar a lo que ya hacemos, ¿no? Buenísimo. Pero sí, es el comienzo, es el comienzo. Hay un Así montón de que, cosas por hacer. totalmente, totalmente. Sí, nosotros este año lo que queremos hacer con eso, bueno, lo que ya les dije, necesitamos estudios para ver de qué manera, más allá de esto que hace la Organización Mundial de la Salud, qué pasa particularmente en Argentina con esto del marketing, o sea, de qué manera se está violando el código. El código. ¿Entendés? Y de qué manera eso lo queremos hacer este año. Y paralelamente empezar a trabajar con legisladores justamente para generar. Así que desde las universidades, conocimiento, todo lo que, o sea, nada, Sí. impulsar es bárbaro. Sí, está. Buenísimo. Y con análisis también, sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra preguntita que salga de ustedes, chicos? Que por ahí les tengan dudas. ¿No? O los aburridos, está todo re claro. Sí. Bueno, ya lo va a ver Andrea. Buenísimo. ¿Serena? Bueno, algunos ya lo tocó. No quedan dudas porque estuvo muy bien abarcado todo y muy buena la charla, gracias. No, gracias a vos. Hola, ¿qué tal? Yo me Hola. conecté, soy de otra facultad. Estuvo muy buena la charla, me encantó. Y justo mi tesina la hice sobre una temática parecida, así que muy interesante. Estoy viendo ahora de publicarla justo. Bueno, bien, es re necesario, publiquen tesis, es re necesario, justamente para dar a conocer. Sí, es medio complicado como la redacción después para publicarlo y eso, pero lo estoy tratando de hacer porque después es muy valioso. Pero me encantó la charla y muy claro todo. Me encantó. Bueno, gracias. Muchas gracias.